Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Pónganse de pie, por favor. Vamos a estar cantando ese corito número 1 en su hoja de canto: con Cristo en la familia, todo marcha mejor. Cantemos todos. Con Cristo en la familia, todo marcha mejor. Marcha mejor, marcha mejor. Con Cristo en la familia, todo marcha mejor. Y las pruebas pasarán. No tendré temor, si tendré valor. Con Cristo en la familia, todo marcha mejor. Y las pruebas pasarán. Las pruebas pasarán. Amén. Vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo. Hoy, 15 de noviembre de 2020. Bienvenidos a todos. Oremos. Señor y amante Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, Señor, una vez más en este día. Gracias, Dios, por la vida. Gracias, Dios, Señor, por su misericordia que son nuevas cada mañana. Señor, eres fiel, eres maravilloso, Dios. Eres todopoderoso, Dios, está en control de cada situación. Señor, te damos las gracias también, Dios, por la salvación de nuestras almas, Dios, por la fe en Jesucristo. Y gracias, Dios, también por la iglesia, que aún en tiempos, Dios, de pandemia, en tiempos difíciles, podemos congregarnos, Dios, Señor, y alabar, adorarte, Dios, y escuchar tu santa y bendita palabra. Háblenos hoy, Dios, y que el mensaje sea de bendición para nuestras vidas. Trae a aquellos que vienen en caminos con bien también, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tener un corito más, y después de este corito vamos a tener un especial, y después del especial enseguida entonces la predicación. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Cantemos. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Especial. En humildad, Señor, te rindo mi obstinado corazón.
fuerza eres cada día para seguirte y triunfar. Controla mi vida, Señor, anhelo tener tu favor, tu voluntad y perdón, tesoros me son. Pon sabiduría en mí y hazme estar junto a ti. Entonces al ver tu faz, fiel siervo dirá. Entonces al ver tu faz, fiel siervo dirá. Amén. Gracias, hermano Cristóbal. Estaba recordando cuando llamaban a Saúl para que le tocara cuando llamaban a David, para que le tocara a Saúl. Casi me duermo. Como hermano, que Dios le bendiga a todos ustedes, amén. Gracias por estar aquí en la casa de Dios. Una bendición que pueda estar en la casa de Dios, amén. A veces la gente le pone miedo a las cosas, ¿verdad? La tormenta que viene, el huracán y eso. Bueno, vamos a dejarlo ahí, amén. Así que dejarlo ahí mejor, ¿verdad? Porque a veces la gente, ya dije, he dicho otras veces, no hay una preocupación más grande que cuando el pastor no ve su propia gente. Amén, en la casa de Dios. Eso es natural. Y no creo que eso moleste a nadie, ¿verdad? Pero, quiero mandar saludos a todos aquellos también que nos están viendo por medio de Facebook. Todos aquellos que siempre se conectan para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero mandar un saludo muy especial, si me está viendo, a mi querida suegra. Suegra, saludos. Estoy aquí en la iglesia, no se preocupe. Suegra está con mi esposa, así que qué bendición, hermano, que usted pueda estar aquí en la casa de Dios. Amén. Ore, hermano, ore. Las cosas no están siendo muy fáciles con esta cosa del COVID, ¿verdad? Y era algo que se preveía, ¿verdad? Y más en estos días de asueto que hubo. Así que, bueno, rogando al Señor que Dios no solamente dé sabiduría a la gente para que se cuide, sino para que Dios mismo ponga su mano, amén, y Dios apacigüe esta situación. Y bueno, en cuanto a la situación, pues, con el clima, bueno, hermano, precisamente quiero enseñar un poquito esta mañana acerca de algo que tiene que ver con el clima, las tempestades y también las turbulencias, pero no viéndolo desde el punto de vista, hermano, del clima. Todos sabemos que esas cosas con el clima van a pasar, pero viéndolo desde el punto de vista, hermanos, de nuestras propias vidas. ¿Bien? Y vamos a ver, hermano, un ejemplo en 3 diferentes libros, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a ver el mismo ejemplo, la misma historia, desde el punto de vista un poquito diferente, pero la misma historia. Hermano, todos en algún momento pasamos por tempestades y tormentas de la vida, amén. Todos. Los pastores también pasamos por esas situaciones. Y yo no sé, hermanos, puede ser que en este momento, como dije el miércoles, puede ser que haya aquí algunos que tal vez están pasando algún tipo de tempestad o turbulencia, cosas que Dios permite en nuestra vida. Ya en 1 de Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
De alguna manera, hermano, Dios tiene que hacer crecer nuestra fe. De alguna manera, hermano, Dios tiene que madurarnos. Amén. Como cristianos. Hermanos, créanme que es una bendición ser un hijo o una hija de Dios. Es una bendición. Porque, hermano, Dios puede usar nuestras vidas como instrumentos para su honra y su gloria. Todo lo que Dios nos permita hacer a nosotros aquí en la tierra, hermano, todo es para su honra y su gloria. ¿Ven? No debemos enseñorearnos ni vanagloriarnos, ¿verdad?, de aquellas cosas que Dios nos permite. Porque, hermanos, si bien es cierto, no somos nada. Somos, y perdón por la expresión, pero somos unos miserables que alcanzaron la gracia de Dios y el amor de Dios. Y por la gracia y el amor de Dios, hermano, hoy día estamos aquí en la casa del Señor. Amén. Y debemos darle gracias a Dios también por eso, por la salvación. Entonces, vamos a ver, hermanos, estos tres ejemplos, una misma historia. Y vamos a ir a Mateo 8, por favor, el verso número 23. Mateo capítulo 8, el verso 23. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Debe usted saber dónde está Mateo. Si usted no sabe dónde está Mateo, hable conmigo al final del culto. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Mire lo que dice: pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a ir a Marcos, Marcos capítulo 4, el verso número 37. Aunque vamos a leer desde el 35 y vamos a ver la historia desde el punto de vista de Marcos. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despediendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Y vamos a ir a Lucas también, por favor, capítulo 8, el verso número 23. Leemos desde el 22. Lucas 8:22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Hermano, el título de este mensaje es: pero él dormía. Pero él dormía. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Bendice, Dios, este es tu mensaje, Padre, para todos nosotros, que sea de bendición, Dios. Y si alguno de nosotros, por alguna razón, enfermedad, situación económica, familiar, de trabajo, Dios, cualquier situación que tengamos alguna tempestad o turbulencia, Dios, en nuestra vida, Señor, que este mensaje sea de consuelo y ánimo también, Dios, para todos nosotros. Dame sabiduría, Dios. Hagamos un instrumento en sus manos, por favor, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Pero él dormía. El hecho que el Señor Jesús se había ido a la popa, a la parte delantera de la barca, no significa que él no estaba en control.
Dios siempre va a estar en control. ¿Ven, hermanos? Pastor, pero él estaba dormido. Hermanos, créanme que él estaba en control. Amén. Le voy a leer esta introducción. Se titula así: Descansar sobre la roca. Mire, padre, decía un muchacho que paseaba con su padre cerca del río. Decía el muchacho: están quitando los palos de debajo del puente. ¿Por qué lo hacen? ¿No se hundirá? El padre respondió: están quitándolos para que las vigas puedan descansar más firmemente sobre las columnas de piedras que están ahora terminadas. Yo creo que lo que saca un poquito de conclusión, sabe que cuando hacen estas edificaciones arman una serie de palos, por decirlo así, para entonces tirar las bases de la columna y todas esas cosas, y después entonces hacer eso que dice la historia. Dice así, hermanos, que Dios a menudo quita nuestros apoyos terrenales para que podamos reposar más firmemente sobre la roca. Y cuando hacemos alusión a la roca, hermano, estamos hablando que nuestra roca es Cristo. Amén. Que el pastor es que está encima de las piedras. No. Estamos hablando de la roca. Hermano, Dios a menudo quita nuestros apoyos terrenales para que podamos reposar más firmemente sobre la roca. En Mateo, hermanos, capítulo 8, el verso 23 en adelante, vamos a ir allá para ir desglosando estos pasajes, hermanos, para tener una idea y explicarlo un poquito mejor. Mateo 8, 23. Cuando se refiere, hermano, allí, en el versículo 24, que se levantó en el mar una tempestad tan grande, esa frase, hermano, hace referencia a la turbulencia del agua. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de, cuando hace un terremoto en algún país, toman algún video y graban, por ejemplo, las piscinas o graban, los ríos. Cuando hace terremoto, como el agua se mueve de un lado a otro. No sé si ustedes han visto eso, yo lo he visto, ¿verdad? Hermanos, es la referencia que hace cuando habla de que se levantó una tempestad muy grande. O sea, habla de la turbulencia del agua, que es como cuando hace un terremoto, ¿verdad? Entonces, cuando dice ahí que se levantó una tempestad tan grande que la ola cubría la barca, está hablando de un movimiento del agua. Hermano, estos discípulos iban con el Señor Jesús, si no me equivoco, después de haber enseñado en el Sermón del Monte, y Jesús los mandó a ir al otro lado. No se habla, hermano, yo estuve ahí en el lago de Galilea y hermano, no pareciera que fuera un lago que pudiera levantar olas tan grandes. Sí, está rodeado de muchos cerros, y eso también tiene que haber una explicación con la localización allí en esa área, ¿verdad? También hacia esos cerros, hacia el área oriental de Israel, allí de Galilea, pues con el tiempo, si me explico, se produce mucha lluvia. Pero lo que está diciendo ahí, hermanos, que esas aguas allí en el lado del mar de Galilea se estaban moviendo con mucha turbulencia. Cuando dice ¿por qué teméis, hermanos?, está hablando de un miedo cobarde. A veces tenemos miedo y hermanos, créanme, hay cosas que nos pueden producir miedo, cosas físicas que nos pueden producir miedo. Por ejemplo, hermanos, saber que un huracán va a golpear nuestro país, eso produce mucho temor, obviamente. Y el Señor nos está diciendo a ellos: ¿por qué teméis? También les mencionó, hermano, hombres de poca fe. O sea, hermanos, todo esto hizo para ellos buscar a Jesús en la angustia. Dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan a bien, amén. Eso hizo que esa situación, hermanos, de esa tempestad allí, hermanos, les incentivó a buscar a Dios en medio de la angustia. Esa es, hermano, eso ayuda, hermano, para que uno pueda revelar la fe, para que la fe se pueda revelar también en la persona. Entonces, podemos deducir, hermano, que Dios permite situaciones para ayudarnos a desarrollar esa fe. ¿Amén? Esa fe que a veces decimos con la boca que tenemos fe, pero que cuando vienen situaciones a veces en nuestra vida, como que la fe se desaparece. Y no es la clase de fe que nosotros pensamos que decíamos tener.
¿Sí me estoy explicando, hermano? Allá en Marcos, vamos a Marcos ahora, capítulo 4, Mateos 4, el verso número 35 en adelante, hermanos, en el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se negaba. Y otra vez, hermanos, la Biblia dice en el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o sea, se hizo una tranquilidad con una paz muy maravillosa. Entonces, hermanos, cuando Jesús reprende al mar y a los vientos, hermanos, está hablando que reprendió una vez, porque Él tiene poder, Él dice y pasa. Amén. Amén. Allá en Génesis dice, y vio Dios que era bueno, y dijo, y fue así. Entonces, hermano, Dios dice y es así. Entonces, allí la idea que da en ese pasaje, hermano, es que reprendió una sola vez. Y, hermano, al punto cesó el viento, y amén, y el mar también se calmó y hizo una bonanza prontamente. Cuando habla, hermanos, que también les dijo a ellos, en el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermano, Cristo los reprendió por su cobarde temor, pero transformó la ocasión en estímulo para la fe. Amén. Hay cosas, hermanos, que tal vez si no sucedieran, no nos ayudarían amén, a transformar realmente la fe en Dios. Y es por eso, hermano, que nuestra fe siempre debemos tener fe. En las situaciones cuando todo está bien, debemos mantener la fe. En situaciones cuando las cosas se desmejoran, hermanos, tenemos que aprender a tener fe. Y donde dice, hermanos, que ellos temieron con gran temor, hablando de los discípulos, ahí no está hablando de ese miedo cobarde, está hablando de que en ese momento, hermanos, ellos mostraron ese temor, reverente y respetuoso delante del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Los hermanos que ellos reconocieron que, wow, y obviamente, hermano, a veces, y sabe que a veces decimos los discípulos, pero ¿cómo esa gente no tuvo fe, pastor? Porque esa gente, y si la con Jesús, ¿cómo no? Imagínense. Bueno, hermano, pónganse en la situación de ellos. Pero ¿sabe qué? Pero es que mismos somos nosotros a veces. Nosotros sabemos que tenemos un Salvador en el corazón. Sabemos, hermano, que el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda. Y teniendo, hermano, la palabra de Dios, teniendo la oración, hermano, teniendo en el ayuno, muchas veces ni así desarrollamos esa fe. Que decimos que tenemos fe, pero a veces nos damos cuenta como que ellos verdad que no tenían mucha fe, nada. Lucas 8:23. Por eso, hermano, que es fácil decir las cosas y por eso que se hace muy difícil vivirlas. Mateo capítulo 8, el verso número 23. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, y partieron. Esa palabra, hermano, como ya mencioné hace un momentito, esa frase, pasemos al otro lado, habla de la ribera oriental del lago, que en su gran mayoría, hermano, su gran parte estaba deshabitada. Ahora, hermano, ¿por qué el Señor quería ir a un lugar que estaba o estuviese deshabitado? Aún mandando a cruzar al otro lado, el Señor tenía esa tempestad preparada para sus discípulos, para que ellos desarrollaran su fe y también para que tuvieran temor de Dios. Pero, hermano, lo más seguro es que Jesús, el Señor Jesucristo, hermano, quería apartarse de las multitudes para descansar. Acuérdense, hermano, que el hecho de que el Señor Jesús, se menciona en la Biblia, que el Señor Jesús, Él dormía, está hablando de esa característica humana. Acuérdense que Él fue humano también. Fue sin pecado, nunca pecó. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, es que Él era Dios en la carne, amén. Dios en la carne, el Señor Jesucristo, su Hijo, Él fue perfecto, Él nunca pecó. Él fue tentado, sí, y nunca pecó. Nunca cometió un error, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca nada de eso. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Pero también tenía esos atributos humanos. Acuérdense que Jesús lloró. Amén. Recuerde que Jesús tuvo hambre. Amén. Y aquí nos están mostrando, hermanos, que dice que el Señor Jesús dormía. O sea, hermanos, puede ser, si pudiéramos pensar en todo el ministerio, hermanos, que el Señor Jesús tuvo
precisamente alrededor de Galilea y hacia los lugares, hermanos, que él caminó. Y estuvimos allá, hermanos, y de veras que estar subiendo y bajando montañas y estar subiendo y bajando cerros, hermanos, como que no es muy fácil. Y encima de todo, hermanos, piedras, ¿verdad? Por donde caminaban. Y la verdad, hermano, el Señor Jesús, podemos pensar que estaba cansado. Amén. Dice, él dormía. Vamos al otro lado. Ellos se metieron en la barca, se metió en la barca, él se fue allá, ¿verdad? Como cuando uno va para la costa, ¿verdad? Que dice, no, yo voy a dormir. Y muchos se acuestan a dormir, ¿verdad? Otros vamos agarrados fuertemente de la parte del lado del bote. Pero, hermano, él se fue a dormir. Eso significa, hermano, que él quería descansar. Él quería irse a un lugar deshabitado para descansar. Y la otra cosa, hermano, que podemos pensar también que era para hablar algunas cosas con sus discípulos. Amén. Vamos a ir allá. Yo voy a descansar y allá vamos a conversar un rato. Ahora, hermanos, tenemos que entender también que cuando el Señor Jesús dijo al viento y al mar, calla, enmudece, hermanos, tenemos que entender que Jesús tenía y tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Ayer cuando yo estaba preparando este mensaje, yo al mismo tiempo estaba orando, digo, Señor, detén esa tormenta. Y estaba recordando todo esto que estaba, hermano, aquí, y hermanos, de ver, hermanos, Dios tiene poder para decir, basta, enmudece. Y entonces me puse a pensar, Señor, aquí en Panamá hay misioneros en áreas, casi en toda la provincia, en Costa Rica hay muchos misioneros, en Nicaragua hay misioneros, en Honduras hay misioneros, en El Salvador, en Guatemala y en todos los países, gracias a Dios, hay un faro de luz que predica la santa y bendita palabra de Dios. Y yo decía, Señor, ahí hay hermanos, ahí hay familias cristianas, Señor, por amor a ellos, Señor, detenga eso. Y hermano, Dios lo puede hacer. Claro que Dios lo puede hacer, pero tenemos que tener fe. Fe. Amén. Fe. No es ver para creer, es creer para ver. Eso es la fe, hermanos. Entonces, Jesús, hermano, tenía autoridad. Por eso los discípulos se sorprendieron cuando dijeron, ¿quién es este hombre? Y los discípulos andaban con Jesús y dicen, ¿quién es ese? ¿Quién más va a ser? ¿Te das cuenta, hermano, cómo somos nosotros a veces? Que uno pudiera cuestionar o juzgar a estos hombres cuando vieron con Jesús de arriba para abajo, que esta gente estaba con Jesús. Es que así somos los seres humanos. Decimos que todo está bien cuando todo está bien. Y amamos a Dios sobre todas las cosas, y estamos felices, y gloria a Dios que es así, amén. Y todo está bien, todo está marchando bien. Pero cuando viene una tempestad, ahí es donde Dios quiere que tú desarrolles tu fe. Y hay cosas, hermanos, situaciones que son bien difíciles. Quiero darte 5 cosas, hermanos, rapidito, y nos vamos a preparar el almuerzo. Número 1, hermanos, las tormentas en la vida. No hablo de las tormentas del clima, aunque también producen temor. Las tormentas, hermanos, en la vida, aquellas cosas que Dios permite en nuestras vidas, hermanos, también dan miedo. Amén. También dan miedo. ¿Cómo voy a hacer, pastor? Mira esta situación, pastor. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Mira lo que dice Salmos, hermanos, 56:3. Quise buscar algunos salmos, hermanos, porque el rey David, hermanos, y estos salmistas, hermanos, ellos descansaron sobre la fe en Dios. Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Un versículo, hermano, que lo podemos aprender y que puede ser de mucho consuelo y tranquilidad a nosotros cuando vienen esas tormentas en nuestra vida, que nos dan miedo. En el día que temo, dice, yo en ti confío. Mire, Salmo 34:4, pasa unas páginas atrás. Es un salmo de David. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, obviamente las tormentas en la vida, hermano, nos dan miedo. Cuando suceden cosas en nuestra vida, cuando hay una tormenta, cuando hay una tempestad, cuando hay una turbulencia que viene a nuestra vida, hermanos, la Biblia nos enseña, hermanos, a confiar en Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Dice aquí, busqué a Jehová y Él me oyó. El asunto, hermano, en las tormentas y tempestades de la vida, es que cuando más miedo tenemos por alguna situación que viene a nuestra propia vida, lo que menos hacemos es buscar a Dios.
Porque hermano, a nadie le gusta estar incómodo o sentirse incómodo por una situación. Somos seres humanos y no nos gusta sufrir. Pero hermano, la Biblia nos dice a nosotros que debemos buscar a Jehová. Hermano, y Dios va a escuchar. Es una promesa. Dice aquí David, busqué a Jehová y él me oyó. Está, hermano, cuando usted ora conscientemente, fielmente a Dios, hermano, Dios le está escuchando. Amén. Y dice David, y ¿sabe qué? Y Dios me libró, y me libró de todos mis temores. Jesús le pidió, hermano, a los discípulos, entren en la barca y vamos a pasar al otro lado. Hermano, Dios nos ha pedido entrar en su barca, amén. Y entrando en su barca, hermano, necesitamos confiar en Él. Los discípulos estaban confiando, ¿verdad? Pero estaban confiando mientras que el mar estaba tranquilo, mientras el agua estaba tranquilo. Ellos estaban confiando, pero cuando vino la tempestad, dejaron de confiar en Dios. Yo pienso, hermano, no sé, me da la impresión, y yo sé que fue una prueba para ellos, que si todos se hubieran puesto, hermano, a orar, yo imagino a Jesús viendo, con ojos abiertos y ojos cerrados. Mira, mira, mira. Ah, estamos orando, qué bueno. Hermano, se hubiera tranquilizado todo. ¡Señor! No es que así andamos en la vida a veces. Hermano, cuando Dios nos pide entrar en la barca, debemos confiar en Dios. Amén. Yo sé, hermano, que la tormenta de la vida nos da miedo. Cuando estábamos nosotros ahí en Chitré, hermano, nos hicieron brujería, quién sabe cuántas veces. Desde que pusimos el pie en Chitré a vivir. Y yo hablaba con mi esposa, obviamente mis hijos estaban pequeños y ellos no entendían ni sabían muchas cosas. Pero hermano, se sentía. ¿Y sabe qué? Eso a mí me provocaba miedo. Porque yo decía, Señor, pero ¿por qué si estamos aquí y todo eso, mis hijos? A mí me llamaban en la noche, yo salía y después nos dimos cuenta ahí por un señor que había sido salvo que nos dijo, ustedes no saben, pero cada vez que te vienen a esa casa o se van o los domingos a la mañana ese señor está haciendo, menciona el nombre suyo, pastor, y menciona el nombre de su esposa y empieza a hacer rezos y cosas para que ustedes se vayan de aquí. Amén. Yo decía, esto da miedo por mis hijos, por mi familia, porque un buen padre no quiere que nada le pase a sus hijos ni a su familia. Amén. Obviamente, hermanos, confiamos en la providencia, amén, de Dios, hermano, y Dios siempre nos cuidó. Gloria a Dios por eso. Dios siempre nos cuidó. Y hermano, y la gente pudo notar eso. Nosotros por eso dice que el amor cubre la multitud de pecados. Hermano, las tormentas en la vida dan miedo. Las tempestades de la vida, hermano, nos quitan la fe. ¿Qué dice Josué 1:9? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué, después que Moisés murió, le dice a Dios a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, Josué, esfuérzate, no temas, no desmayes, yo hago contigo, Josué. Yo voy a ir contigo, hermano, y Dios fue con Josué en toda su vida. Isaías 41:10. Lo cambié y llegué aquí de una vez. Isaías, capítulo 41, el verso 10. Hermano, las tormentas en la vida nos dan miedo, pero Dios nos manda a confiar en Él. Las tempestades de la vida, hermanos, nos quitan la fe. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, aunque las olas cubran la barca, debemos confiar. Amén. Debemos confiar, hermano. No dejes que las pruebas, las tempestades te quiten la fe. Porque, hermano, ¿sabe qué? Así es el diablo. ¿Viste? Mira lo que está pasando. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? A los que, bueno, uno los escucha más, la verdad, los que más testifican. De la gente en la calle. ¿Viste? Mira, para eso vas a la iglesia. Mira que estás yendo a la iglesia. Mira cómo estás. Aló. Mira, ve, mira lo que te pasó. Tú no fueras más a ir a esa iglesia. Y hermano, ese es el diablo. ¿Me está escuchando, hermano? Es el diablo que te quiere robar la fe. Y si deja, hermano, que el diablo te robe la fe, te va a robar mucho.
Y le dice Dios a Josué, mira que te mando que, hermano, a veces tenemos que hacer un esfuerzo. Amén. Y si algo, hermanos, algo nunca debes de olvidar, algo que nunca debe faltar en tu vida, es la fe en Dios. Amén. Es la fe, hermanos, en Dios. Pastor, pero es que las olas de la vida están cubriendo mi barca en este momento. Pastor, sienta, hermano, dice en los pasajes que vimos, los discípulos dicen, Señor, pero ya se está negando la barca. Amén. A veces cuando uno anda allá en la costa, cargan una vasija por ahí cuando van en el mar y van achicando ahí, van sacando agua del bote. Una de las veces que he ido por allá, vi un hermano hacer eso y hermano, no me voy a decir que se está hundiendo el bote. Dice, no, pastor, es que esa agua hay que sacarla, yo no sé qué invento tiene eso allá, o si se mete por abajo o qué, pero iba sacando agua. Digo, y al trote que vamos, ya me veré yo nadando para la orilla, ¿verdad? Hermanos, a veces va a aparecer en la vida que esas olas van pasando por arriba y tú dices, Señor, ¿vas a permitir eso, Dios? Hermano, mantenga la fe, confíe en el Señor. Aunque las olas, dicen los discípulos, Señor, despierta, nos estamos hundiendo, nos estamos anegando, Señor. A veces su vida tal vez es así. Señor, me estoy anegando en agua, mi hogar se está hundiendo, mi esposa se está hundiendo, mis hijos se están hundiendo, Señor, yo me estoy hundiendo, Señor, ayúdame. Amén. Señor, no hay trabajo, la pandemia sigue, Señor. Hermano, gloria a Dios, la pandemia sigue, no habrá trabajo, la iglesia sigue. Amén. Amén. La iglesia debe seguir, hermano. Estamos a punto de que ahí, ¿verdad? Pongan otra vez cuarentena, qué sé yo. Y hermanos, tenemos que entender, tenemos que cuidarnos, hermanos. Amén, tenemos que cuidarnos. Número 3, hermanos, Dios permite tormentas y tempestades en la ocasión, hermano, para estimular nuestra fe. Miren lo que dice este Salmo de David, un salmo muy famoso, mire Salmo 23. Salmo 23, 4. Y a veces nada más leemos la parte de ahí al principio, ¿verdad? Jehová mi pastor, nada me faltará. Ya, ahí quedamos. Hermano, miren lo que dice aquí el salmista, miren lo que dice aquí David. En el verso 4, aunque ande, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara que él cargaba para rescatar a las ovejas y ese callado que siempre usaba, dice, eso me da aliento a mí, porque tengo algo, ¿verdad?, con que tal vez defenderme, y eso me ayuda. Pero dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Amén. David, hermanos, pudiéramos pensar, David de noche cuidando las ovejas, había osos, amén, ya sabemos, habían leones, amén, ya sabemos. ¿Por qué, pastor? Porque cuando David fue allá a preguntar para ver quién se iba a enfrentar con Goliat, él le dijo a Saúl, yo he agarrado oso, yo he agarrado león, y yo puedo con ese filisteo incircunciso. David, hermanos, ha enfrentado animales peligrosos, a lo mejor algunos lobos, pero él decía, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hermanos, Dios está con nosotros, amén. Hermanos, aunque parezca que verdad, esa tormenta me está cubriendo, aunque parezca que esa tormenta me está produciendo un miedo, hermano, es Dios que también está estimulando tu fe. Salmos 94, 22. Salmo 94, 22. Miren lo que dice aquí el salmista. Qué lindo se escuchan las hojas de las Biblias de ir de un lado a otro. Amén. Esa es música para el oído de los pastores. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de qué, hermano? De mi confianza. Hermano, aunque parezca que todo está en descontrol, aunque parezca que la situación se está poniendo bien fea, como dicen, o ya se ha puesto fea, hermanos, Él está en control. Él siempre tiene el control. Amén. ¿Qué debemos hacer? Confiar. Dice allí, y mi Dios por roca
de mi confianza. Esa palabra, hermano, roca, también viene de piedra también. Si usted un día va a ir, hermano, se va a dar cuenta que hay piedras por todos lados. ¿Verdad, hermano? Hay roca por todos lados. Entonces, cuando usted se meta y usted va caminando o algo, usted va a encontrar una piedrita, pues, hermano, se encuentra. Y hermano, aquí dice el salmista, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Jesús usó eso para decir que Él es la roca. Amén, hermanos. Amén. Él es la roca, hermano. Tenemos que estar en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él está en control. Él tiene control. A veces, hermanos, ¿saben qué? A veces escuchamos esta clase de mensajes y bueno, yo soy vocero de Dios, yo enseño y ese es mi trabajo. Amén. El Espíritu Santo convence. Yo no lo voy a convencer, el Espíritu Santo lo convence, o no lo convence, o la convence. Pero a veces, hermanos, escuchamos esta clase de mensajes, ¿sabe qué? No hacemos caso. ¿Aló? Amén, dígalo. Usted está escuchando este mensaje ahorita y tal vez va a enfrentar una tempestad o una tormenta, hermano, más adelante. Yo no sé, yo trabajo con cada uno en particular, hermanos, ¿sabes? Y usted va a ver esa tormenta en su vida y usted ni siquiera va a poder recordar este mensaje. Por eso, hermano, hay que estar prestando mucha atención cuando el pastor está enseñando. Amén. Hay que estar pendiente, nadie debe estar hablando, nadie debe estar saliendo, todo debe estar en silencio. Amén. Y los mujeres haciendo el trabajo y todo bien pretty, amén, como dicen los muchachos, pero hermano, escuchando la palabra, porque hermano, escúcheme. Lo dije la vez pasada, si dependiera por nuestras oraciones y si dependiera por nuestra fe, si Dios pudiera detener esa tormenta, ¿Dios lo haría? Igual. Amén. Claro que sí lo hace, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios necesita fe. Las tempestades, hermanos, también nos deben incentivar a vivir en el temor de Dios. Hermanos, si todas estas cosas están pasando y usted no está aprendiendo a vivir en el temor de Dios, hermanos, y no solamente porque estas cosas pasan, siempre tenemos que vivir en el temor de Dios. Entonces algo está pasando en nuestra vida, hermano. Me importa a mí, total, ese huracán no me va a tocar, no va a tocar aquí a Panamá, allá. Hermano, esa actitud no es para un cristiano. Porque en esos países hay hermanos en Cristo. Y no solamente hermanos en Cristo que tienen familiares. Amén. Y son países, hermanos, donde el Evangelio está siendo predicado. Y no debemos tener esa actitud. Mire Proverbios 14, 26. Obviamente, hermanos, las tempestades nos deben incentivar a vivir en el temor de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? En Proverbios 14, 26. Dice así: en el temor de Jehová está la fuerte, ¿qué, hermanos? Confianza. Amén. Y esperanza tendrán sus hijos. Mire, hermanos, usted vive en el temor de Dios y sus hijos están viendo eso. Dice la palabra de Dios, y esperanza tendrán sus hijos. Lo vuelvo a decir, hermano, cómo transmitimos este temor de Dios a otros, hermanos, va a ser también para otras generaciones. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cómo es posible, hermano, que estamos viviendo en medio de estos tiempos y hay tanto temor en el hogar, hay tanto miedo, hermano, miren, le voy a dar una noticia que a lo mejor usted ya la escuchó. Este COVID no se va a ir. Van a sacar la vacuna. Puede ser que saquen la vacuna. Parece que está la vacuna. Yo no sé si hay vacuna o no, pero escúcheme, el COVID vino para quedarse. Ese es un virus. Anda en el aire. La vacuna será una prevención. El lavarse las manos, usar la máscara. Tal vez sí se va a apaciguar, pero va a quedar. No existe el virus de la influenza. ¿Sabe cuál es el virus de la influenza? Es el virus del resfriado. Siempre ha habido resfriado. Ahora que este es mucho más fuerte. Pero hermano, el COVID vino para quedarse. O nos metemos dentro de la gaveta del miedo, dejamos de confiar en Dios,
de desarrollar esa fe y aprender a vivir como tenemos que vivir, con máscara y alcohol y hermanos y todas esas cosas, echando alcohol por todos lados. Amén. Amén. O nos vamos a quedar en el miedo. Yo sé que hay gente que está enferma, tiene que cuidarse mucho más, yo entiendo eso, hermano. Pero sabe que, hermano, aunque parezca que no hay esperanza, siempre hay una esperanza. Y hermano, la esperanza está en Dios. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Ahí en Proverbios 16:6. Ahí mismo, solamente pase la página. Dice, hermanos, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermano, a veces si estas cosas no suceden, hermano, la gente no busca a Dios. Ajá. Y hermano, lo que es más triste, yo pudiera pensar, hermano, y cada quien tendrá su excusa, pero gente, hermano, que no son cristianos, que son gente, hermanos, que viven en este mundo también igual que usted y que yo. La verdad de todo eso, hermanos, es que yo puedo pensar eso de ellos, pero de los cristianos. Ayer hablaba con un pastor en el extranjero y él me decía, oye, tengo tiempo que no sé de ti, ¿cómo estás? Dice, bueno, pastor, gloria a Dios, estamos bien, estamos predicando. Y ¿sabe qué, pastor? Hay gente nueva que ha venido a la iglesia. Y digo yo, ¿y qué pasó con la gente que iba a la iglesia? Y dice, pastor, lo voy a decir la verdad, casi ninguno viene, ahora tenemos una iglesia totalmente nueva. Amén. Y estamos creciendo, está viniendo gente, estamos siguiendo las normas de seguridad y todo eso, pastor, y gloria al Señor, hermano, Dios ha sido fiel. Y a mí esas cosas me dio un poquito de pesar. Gracias a Dios, hermano, por la gente que viene a la iglesia que son nuevos, amén. Bienvenidos siempre. Pero qué tristeza, hermano, saber de una iglesia que estaba, que ya no estaba, que se refugian en las excusas. Yo estaba en el súper con mi esposa en estos días, haciendo unas compras, y hermano, ese súper estaba de la patada. Eso estaba así, súper ahí de balconado, súper extra. Pasa la propaganda. Saca la cuenta de y hermano, y a mí me dio un poquito de temor y dije a mi esposa, mami, no vamos a demorar mucho aquí, que esto está lleno. Compro, usted sabe lo que tiene que comprar, yo voy a comprar allá, ¿verdad? Todas las otras cosas, yo compro allá, usted acá, mami, y pase a buscar lo que tiene que buscar y vámonos, porque la verdad, aquí es peligroso estar ahorita. Y hermano, la gente, le digo que estaba tan lleno que la gente hasta se zurraba caminando, y verdad, y yo vi a la gente que quedaba cerquita. Yo andaba, como dicen por ahí, ¿verdad? Entre comillas, ojo al Cristo, como dicen. Hermanos, las tempestades nos deben incentivar a vivir en el temor de Dios. Hablaba a los hijos, mira, esto nunca había pasado. Yo pregunté a mi suegra, tenía 80 y pico de años, suegra, esto usted lo había vivido antes, nunca se ha vivido esto. Y hermano, esto nunca se había vivido en la humanidad. Nunca. Y hermanos, bueno, hay que aprender a vivir, hermanos. Habrá una esperanza, hermano, la esperanza en Dios. Nuestra esperanza, hermano, está en Dios. Pero, hermano, debemos aprender a vivir en el temor de Dios. Hijo, esto está pasando, Dios está permitiendo esto, Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que oremos más, Dios quiere que leamos la Biblia más, Dios quiere que hagamos buenas obras, somos salvos, Dios quiere que pensemos en los demás. Y 5, hermano, así como Dios tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, también, mi hermano, Dios tiene la autoridad para producir bonanza. Hermano, Cristo siempre será la respuesta. Cuando Cristo, hermano, estaba en agonía, y usted sabe que Él estaba en agonía antes de ser crucificado, hermano, ¿sabe qué? Dios fue su esperanza. Amén. Dios fue su esperanza. ¿Se acuerdan de la historia? Jesús se fue a orar allá al huerto de Getsemaní allá y estuvimos ahí en el Getsemaní nosotros, hermanos. Qué bendición estar ahí. Y hermanos, yo veía, digo, ¿por dónde habrá caminado Jesús? ¿Dónde lo habrán agarrado? Por aquí, ¿verdad? Por aquí debió haber sido. Tal vez estoy parado donde lo agarraron a él, qué sé yo. Yo estaba viviendo lo que estaba viviendo, amén. Y dice, hermano, que él se fue a orar y dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan? Amén.
Si quieres. No es haciendo lo que nos da la gana, es preguntándole a Dios, Señor, si quieres. Y Jesús dijo, si quieres, pasa en mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, Dios puede traer bonanza a tu vida. Mira el Salmo 111. Ay, pastor, como hemos usado la Biblia, sí, para eso vinimos también, amén. Eso es para que usted vea que estoy leyendo, usted está viendo lo que yo estoy leyendo, que es así como estoy leyendo acá, amén. Y que no le estoy echando cuento. Hermano, el ingrediente para salir de cada tormenta o tempestad es la fe. Dice el verso 4 ahí en Salmo 111, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Hermano, porque Él es clemente y misericordioso. Pastor, pero ¿por qué si Él es clemente y misericordioso están pasando todas estas cosas? Él seguirá siendo clemente y misericordioso, hermanos. Y tienes que entender, hermano, que estamos aquí en este mundo, pero este no es nuestra patria. Sí, el mes de la patria, sí, amén. Aquí Dios nos puso para vivir, pero hermano, nuestra patria es la patria celestial. Hermano, necesitamos poner fe. Tal vez estás enfermo, bueno, pon fe en que te vas a recuperar. La fe, hermano, en que Dios puede obrar a través de ti, a través de un pueblo, de una nación, hermano, que se rinde a Él. Pero Él dormía. Hablamos nosotros de la fe y leemos, hermano, acerca de la fe. Y como que parece que a nosotros somos los únicos que nos pueden pasar toda esta clase de pruebas y tempestades. Pero cuando usted va, hermanos, allá a Hebreos 11, que dice el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, usted va leyendo y usted va encontrando historia tras historia tras historia. Porque, hermanos, aunque parezca que él duerme, por la fe Noé, amén, por la fe, hermano, Abraham, por la fe Moisés, por la fe Gedeón, por la fe Barak, por la fe Sansón, por la fe Jefté, por la fe David, por la fe Samuel, por la fe Elías, por la fe Daniel, por la fe Josué, por la fe Rahab, por la fe, hermano José, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Pablo. Pastor, y ahí no aparece Pablo. ¿Y qué no tenía fe Pablo? Por la fe, hermano, los discípulos. Por la fe, hermano, gente que vivió por fe. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ay, pastor, yo estoy pasando una prueba. Piensen, toda esta gente, hermano, también pasó pruebas. Que a un hombre le dijeran, construye un arca, va a llover, cuando nunca había llovido. Por la fe Noé, hermano, construyó el arca. Y la gente se burló. Y la gente, hermano, no quiso obedecer. 120 años predicó Noé y 8 se salvaron. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 9. ¿Alguien está escuchando, hermano? A Abraham se le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y él dice, salió sin saber a dónde iba. Y él dice, bueno, Señor, tú estás diciendo eso, pues yo voy por fe. Y hermano, y él salió, iba a caminar como usted dice, y ahora por donde yo agarro. Amén. ¿Cuántas veces usted ha ido a un lugar que usted dice, yo no sé por dónde voy, pero por aquí voy? Tú no sabes ni para dónde vas. Hermano, Abraham salió sin saber, fue sin saber a dónde iba. Moisés, hermano, dice la palabra de Dios, escogió antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozando de los deleites temporales del pecado. Amén. Gedeón, hermano.
La historia de Gedeón es muy emocionante. Porque ahí le dieron, ¿verdad? 10,000 personas para, no, 32,000 personas para ir. Y de repente de un solo tajo quedaron 10,000. Después otro tajo se fue y nada más 300. Y dice, ¿verdad, Gedeón? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Pon tu fe en Dios. Dice Dios, agarra ahí antorchas, cántaros, amén, teas, y vas a gritar, y cuando yo te digo tú gritas, y vamos nosotros a pelear con unas antorchitas ahí. Hermano, es que Dios tiene su manera de pelear. Barak, Sansón, Jefté, David, que llegó enfrente de un hombre, hermano, más o menos de una altura un poquito más alta que de aquel piso, un poquito más alto. Según los cálculos, casi medía 3 metros. Goliat. El gigante Goliat. La gente piensa que era eso como en la película, que ve un gigantón y el pie está aquí y uno está parado aquí. Hermano, más o menos tenía una estatura, más o menos así. Samuel, Elías. Dice Elías, oye, vamos a jugar. Yo estoy inventando. Vamos a hacer algo. Vamos, hagan usted un altar. Y vamos a ver el que ora, vamos a ver si Dios responde. Hermano, este fue un reto. Amén. Yo me voy a arriesgar. Y hermano, esa fe que tenía Elías, ¿verdad? Y hablamos de Elías, y después se escondió huyendo, pero hermano, Elías, un hombre semejante, dice a nosotros en pasiones. Y hicieron el altar, hermano, y esa gente se sajaba. ¿Y qué decía Elías? Habla más alto, tal vez no te escuchan. Tal vez te están durmiendo. Está descansando, está de viaje. No sé, ¿qué pasó? Tuvo el descaro de burlarse un poquito, si fuera por decir descaro, ¿verdad? Y bueno, pues entonces a ver qué cuero sale más correa. Y se sajaban y gritaban y saltaban y hermano, dicen, me toca a mí ahora, ¿ok? Allá en el Monte Carmelo, yo voy. Ve, hagan una saga, échenle agua, agarren la leña, hagan todo ahí. Y empezó Elías a clamar al Dios de los cielos. Y venía ese fuego, hermano, bajando de allá y consumió y lamió todo eso, hermanos. Y la gente entonces, cuando la gente vio, empezaron a decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Que era medio hipócrita, ¿no? Porque antes le había dicho Josué, ¿hasta cuándo predicaría entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigue a Dios. Y si no, bueno, vete en pos de los falsos dioses eso. Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar? Porque así somos los cristianos a veces, ¿verdad? Estamos como que en el mundo y en la iglesia, las cosas de Dios, y en el mundo. Y dice, no, ¿hasta cuándo, hermano? Y cuando eso pasó, hermanos, dice Elías, agárrenlo, préndanlo. Y lo llevó allá, hermano, torrente de Sison, si no me equivoco, y ahí los degolló. Elías. ¿Qué decir de Daniel? Amén. Oye, rey, tú sacaste un edicto que no se arrodilla cuando suene la trompeta, que la gente es mala, amén, hermanos. Y yo, Daniel no ha cumplido. Ok, ven, mete la cosa en los leones. Y ahí estaba Daniel. Leoncito, leoncito, métete a la cueva, leoncito. Amén. Josué, date una vuelta todos los días por 6 días y al séptimo día darás 7 vueltas y después que das las 7 vueltas, grita. Es que así somos. Voy a creer yo, pastor, que con un grito se cayeron esos muros. Hermano, la fe estaba puesta en Dios. Tanto así, hermano, que esa mujer, hermano, se aparece en la genealogía. Busque Mateo y lea la genealogía de Jesús, hermano. Aparece Rahab. Así aparece. ¿Qué aparece? Amén, amén.
Una mujer que su vida era una vida miserable y una mala vida, hermanos, pero cuando ella escuchó que el pueblo de Dios iba para allá y que iban, hermanos, hermano, vino temor de Dios sobre ella. Y hermano, cuando los espías llegaron, ella los escondió, los guardó y le dijeron: mira, sería mejor que tú avisaras a toda tu familia, porque nosotros no somos responsables de la gente que se va a morir. Es más, pon un cordón rojo ahí en la ¿cómo se llama? En la ventana allí, para que nosotros sepamos que tú estás ahí y no te vamos a hacer nada. Pero si agarramos por fuera, esa mujer, hermano, trajo a toda la familia. La fe de esa mujer le mordió el corazón, hermano. José, perdonador, amén. Después que se acabó la comida, fueron sus hermanos a Egipto a pedir comida. Adivina quién era el administrador de la comida. José, su propio hermano, y no lo conocieron. Wow, hermano, qué historias. Jacob, amén. Pablo, hermano, necesitamos tener fe. Mientras él dormía. Termino con este relato. Se relata la historia de un barco que naufragó cerca de una isla donde no había habitantes. Solo un hombre escapó de la muerte. Nadó a la isla, construyó una choza y se llevó algunas cosas del barco antes de que el barco se sumergiera. Cada día oraba pidiendo que pasara un barco para rescatarlo. Un día se incendió su choza y perdió todo lo que tenía. Él pensó que esta era la peor suerte que él había tenido. Pero dentro de poco llegó un barco y viéndole el capitán le gritó: vimos la señal de humo que nos hizo y vinimos enseguida. Una calamidad, hermanos, puede sobresaltar a una nación, a una comunidad o a un individuo, pero algunas veces puede ser una bendición. Ese hombre pensó que naufragado, sin barco, orando que pasara un barco, no pasara, encima se le quema la choza y dice: ya ahora sí, hasta aquí llegué. Pero llegó un barco a rescatarlo pensando que él había quemado y había dado una señal para que lo fueran a buscar. Amén. Te repito, hermano, una calamidad puede sobresaltar a una nación, a una comunidad o a un individuo, pero algunas veces, hermano, puede ser una bendición. Nosotros, hermanos, no sabemos si después de esta situación del clima, en este tiempo, en nuestros países de Centroamérica, hermano, puede ser una ocasión para un avivamiento, para que miles y miles conozcan a Jesús como Salvador personal. Por eso, hermano, Dios tiene misioneros en esa área. Por eso, hermano, Dios tiene gente que predica. El hecho, hermano, como te dije al principio, que Jesús dormía no significa, hermano, que no estaba en control. Solamente, hermano, se necesita fe en medio de la tempestad. Solo fe, hermanos. ¿Y sabe qué? Cristo es capaz de hacer maravillas. Tanto así, hermanos, que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es que calma el mar y se aguanta el viento? ¿Quién es que aún la naturaleza le hace caso? Hermanos, es Jesús. Es nuestro Salvador. Pero Él dormía. Hermanos, aunque parezca que Él duerma, Él está en control. ¿Qué tal? ¿Qué tal si mañana o durante el día el Señor Jesús, con la oración de miles de personas, con fe en Dios, hace que esa tormenta se disipe? Y tal vez usted escuchará esa noticia mañana pasado y dirá: bueno, la tormenta se aplacó. Usted va a recordar, y el pastor predicó de eso ayer. El pastor estaba diciendo que si tenemos fe, Dios iba a hacer el milagro. Y hermano, ojalá que así sea. No por lo que yo he dicho, hermano, sino por lo que creemos que Dios puede hacer. Hermano, a lo mejor estás pasando alguna prueba, alguna situación en tu vida, algún problema personal, alguna situación tienes que
que tú dices, Señor, yo voy en tu barca, Padre, y ¿sabe qué, hermano? Si Dios te pidió entrar en la barca, deja que Dios sea el capitán de la barca. Amén. Si yo voy para la costa y a mí me dicen, maneje, con el clima no está muy bien, pero maneje usted, pastor. Hermano, yo voy a buscar a alguien que tenga más experiencia que yo para que maneje. Amén. ¿Me estoy explicando? Hace muchos años atrás, un pastor iba con su hijo y había nieve en la calle y el papá le dijo al hijo, hijo, si quieres, yo manejo. Yo tengo más experiencia que tú manejando la nieve. Si tú quieres, yo manejo. Y el hijo le decía, no, papá, yo creo que yo puedo. Y el hijo iba manejando, el papá le decía, tienes que bajar la velocidad. Y él iba manejando. Y en eso el carro empezó a moverse así de un lado a otro. Y el joven, sabiamente, ¿verdad?, detuvo el carro y le dijo, papá, yo creo que tú tienes más experiencia. Toma el volante. Y le dio el volante a su papá. Hermanos, necesitamos aprender que es Dios que debe manejar nuestra barca. Que Dios maneje nuestra barca. No manejes tú tu propia barca, porque en las tempestades, hermano, van a venir cosas que van a pegar con ímpetu sobre nuestra vida. Necesitamos darle la barca a Cristo. Amén. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Bendice Dios cada uno de mis hermanos aquí. Señor, aunque las pruebas y tormentas den con ímpetu sobre nuestra vida, Dios, tendrá usted alguna razón, Padre. Tal vez es para que desarrollemos nuestra fe, aquella fe que tal vez está dormida. Tal vez, Señor, para que maduremos, porque bien inmaduros somos muchas veces. Y tú quieres lograr, Dios, despertarnos para que también, Dios, tengamos temor de ti y te busquemos y te adoremos. Y nos sujetamos, Dios, a aquellas cosas que están escritas en tu palabra. ¿Cuánto dirían, pastor, gracias por el mensaje? Yo estoy pasando una situación bien difícil, pero debo de aprender a confiar en el Señor. ¿Cuánto levantarían su mano? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Confíe en el Señor, hermano, hermano. Dios le bendiga. Los discípulos iban ahí en la barca y ellos dicen, Señor, Señor, ¿qué pasa? Y obviamente es el Señor Jesús para enseñarle quién es Dios, para enseñarle sobre su autoridad en la naturaleza. Él, en la agonía de ellos, les enseñó que necesitaban confiar en Él. Hermanos, hermanas, tal vez hay alguna situación difícil pasando por tu vida. Tal vez hay olas pasando por tu vida. Hay tempestades. Solamente tengo que decirte que no pierdas el ánimo, no pierdas la fe. Confía en Dios. En el día que yo temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Señor, tú has visto, Dios, esas manos levantadas. También ves el corazón. Señor, tú sabes las cosas que pasamos. Tú sabes de las pruebas, las luchas. Porque muchas de esas, Señor, tú las permites para aumentar la fe, para desarrollar la fe, para tener temor de ti, Dios, saber de que, Padre, estás en control, de que el universo entero está bajo tu control. Y usted sabe, Dios, por qué permite todas estas tempestades y estas tormentas en nuestra vida. Señor, ayúdanos, que no seamos como los discípulos que eran hombres de poca fe, del cual también le dijiste, ¿dónde está vuestra fe? Y no, Señor, que nuestro corazón descanse en el 100% y más allá, Dios, de la fe que tenemos en ti, para que tú, Señor, traigas bonanza a nuestras vidas. Gracias, Dios, Señor, por tu amor a pesar de las tormentas de la vida. Te amamos, Dios, a ti sea honra y gloria. Guíanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado aquí esta mañana. Bueno, bienvenidos a todos. No sé si alguien está aquí por primera vez, creo que todos nos conocemos. Amén. Bueno, hermanos, siga orando. Hay algunos hermanos por ahí enfermos, precisamente con el virus. Así que por favor esté orando por ellos, que se recuperen pronto.
Y yo le decía a mi esposa, digo, esto está bien cerquita por ahí, ¿verdad? Está cerca. Entre más sabemos de gente cercana a nosotros, tengo unos familiares en Chiriquí que tienen COVID también. Oren por eso. Y bueno, mi esposa, hermano, manda saludos. Ella no está aquí, pero está con su mamá, pero manda saludos. Saludos a todos los que nos estuvieron viendo por Facebook. Que el Señor les bendiga, hermanos. Se me había olvidado que estaba conectado aquí, ¿verdad? Dios les bendiga. Y hermanos, oremos unos por los otros. Y hermanos, oremos todos juntos que Dios detenga esa tormenta. Amén. Hermanos, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Y gloria a Dios. Y si algo permite el Señor, gloria a Dios también, hermanos. Y orar que todo esté bien. Saludos y que Dios me los bendiga a todos.